Bueno, pues era una crónica anunciada. Efectivamente, hoy ya está Lanzarote precisamente en la alerta 3, lo que significa el semáforo rojo y por lo tanto significa que hemos alcanzado el máximo de restricciones que le permiten poner al gobierno de Canarias. Buenas tardes, estamos en Café de Periodista y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lancelot Radio, también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Don Tomás López, buenas tardes, feliz año nuevo, que no lo había visto desde el 2020. Feliz, que por ahora tampoco tanto, ¿no? Bueno, pero... la verdad que casi una repetición mala del 2020. Buenas tardes también a Valentín Ollanés, buenas tardes Valentín. Buenas tardes, Jorge. Bueno, pues las cosas pintan, estaba cantado Valentín, que efectivamente hoy Lanzarote iba a entrar por méritos propios en el apartado de alerta 3, que es el máximo en restricciones. Es que estaba pensando hoy cómo se han precipitado todas las cosas, porque la alerta 2 la tuvimos hace nada, desde el lunes pasado. Sí, una semana. Una semana. Y en una semana se ha disparado. Y recordamos que pasamos a la alerta 2, entre otras cosas, porque los contagios se habían precipitado sobre todo hasta final de año, hasta el 30, y siempre decíamos, nos falta por ver qué pasa el 31, qué pasa Noche de Reyes, todo este tipo de acontecimientos, y efectivamente hemos llegado a la alerta 3, pero todo ha sido muy rápido, pero se veía venir, y además en la rueda de prensa ya la presidenta del Cabildo, también la del miércoles, creo que fue, ya anticipaba que, bueno, que iba a solicitar al gobierno la entrada en el semáforo rojo por los datos, sobre todo porque los contagios se han multiplicado por 4 en muy poco tiempo. Y bueno, y todo esto se supone, según los expertos, que es por cuestiones relacionadas sobre todo con las reuniones de carácter social. Es decir, y yo la verdad es que estoy notando que en estos días la gente está bastante preocupada y sobre todo con mucha incertidumbre, porque ahora, claro, ahora hay nuevas normativas que van a provocar unos quebraderos de cabeza importantes, por ejemplo, a los restaurantes, a los que no tienen terraza, por ejemplo, sí, que ahora van a tener que cerrar nuevamente y solo poder servir comida a domicilio a quien se la pida. Los pocos que estaban abiertos, que estaban, pues realmente hicieron algo de dinero en el mes de diciembre, sobre todo por el tema precisamente de la fiesta, ¿no? Pues están realmente, pues todo el mundo muy asustado, todo el mundo muy preocupado. En la doble vertiente, la económica, pero también la sanitaria. Yo por primera vez, desde que empezamos el curso, que es verdad que empezamos en un momento en el que teníamos una tasa alta, a mediados de septiembre, incluso hubo un debate sobre si teníamos que volver o no, y ahora sí estoy notando, incluso en el entorno, digamos, o sea, ahora mismo hay muchísimas personas que, aunque sea de manera preventiva, están guardando aislamiento, porque en su entorno, y es normal, pues con la cantidad de contagiados que tenemos ahora mismo en Lanzarote, ¿cuánto ya tenemos? 609. Es normal que, aunque sea en el trabajo de tu padre, haya habido un contagiado y por lo tanto preventivamente hasta que te haces la prueba, tú también estás en esa situación, ¿no? O por lo menos te cuidas de... Y pues evidentemente no lo hemos hecho bien, o sea, durante estas Navidades pues hemos hecho, y yo he visto, yo creo que todos lo hemos visto, o sea, hemos visto de nuevo zonas como por ejemplo el Charco de San Ginés llenas de gente, hemos visto como familias, ¿verdad?, como algunas sí se cuidaron de no tener más exceso de personas, pero también otras en las que, o fiestas o situaciones, con Tomás, gente que llegaba de fuera. fuera. Dicho médico, es que con que 10 familias, 10 nada más, digamos, no cumplieran a rajatabla las medidas de restricciones que había, pues estos 10 pueden contaminar, pueden crear, realmente hay ahora mismo cerca de 70 brotes en Lanzarote, 70 brotes. Eso quiere decir que unos son más pequeños, otros más grandes, pero hay 3 o 4 que son hasta de 40 personas. Es decir, que es una cosa que se reunieron en una fiesta familiar 40 personas. Claro, y de 40 creo que han estado 20 salieron contagiados y el otro 20 están ahora a ver lo que pasa, ¿no? Porque además, estadísticamente está contrastado que el rastreo en estos días ha aumentado. O sea, a una persona se ha hecho el rastreo a 10 más, es decir, ha aumentado más. ¿Por qué? Porque ha habido reuniones familiares, ¿no? Yo creo que de todas maneras el debate, yo creo que nadie duda de que la salud, Jorge, es lo primero, eso es fundamental, ¿no? Lo que pasa es que sí que hay cierta incertidumbre en torno a que ahora vamos a estar... Porque el pico parece que va a estar hasta la próxima semana. Va a aumentar. No, va a aumentar, pero el pico estará a lo mejor hasta la próxima semana, a mitad de la próxima semana, según lo que estaba oyendo. Mínimo una semana. Porque ahora el semáforo rojo lo vamos a tener hasta el día 28, son 2 semanas, ¿vale? El 28, en teoría ya habrá pasado el pico,
de todos los contagios que se han producido durante las fiestas de Navidad, sobre todo desde principio de año, porque todo esto ha pasado sobre todo desde principio de año. Nadie se atreve a decir a cuánto puede ser el pico, pero podemos llegar Sí, cerca de puede 1000 ser. personas, lo cual es ya una cifra Y sobre importante. todo la UCI y las urgencias, que es lo más importante. Claro, ahí es donde iba yo, pero antes de nada es decir que para que la gente se haga saber la importancia y la preocupación que debe haber en el ámbito sanitario, es que Lanzarote en los 2 últimos días, pero sobre todo ayer, con 124 casos, tuvo más casos que Tenerife. Es decir, cuando Tenerife tiene 6 veces o casi 7 veces más población que la isla de Lanzarote. Son unos porcentajes de contagio realmente alarmantes. Y yo nunca he visto tan preocupado como vi ayer al gerente del hospital de Lanzarote. Yo voy a ponerlo porque mucha gente me llamó y dice, oiga, pero realmente este hombre está diciendo que solo quedan 10 días para cama si seguimos en este nivel de contagio. Pues sí, es que los números son finitos, vamos, que los medios son finitos, ¿no? El hospital tiene las camas que tiene, por muchas estrategias que puedan hacer para aumentarla, hay un momento que ya más no pueden, ¿no? De hecho dijo, si no recuerdo mal, Jorge, que ya había hablado con la clínica privada, con San Roque incluso, para ver la disponibilidad que tenía de camas en el supuesto de que lo necesitaran. Efectivamente. Vamos a ir un pequeño resumen de lo que dijo ayer José Luis Aparicio, en este caso gerente del Hospital Molina Orosa y también de los centros de salud. El Hospital Dr. José Molina Orosa ha tenido que activar ya el plan de contingencia para lidiar lo mejor posible con el peor escenario que puede ocasionar el descontrol de los contagios que vive en estos momentos la isla, con casi 70 brotes de COVID-19. El gerente de la Sanidad Pública en Lanzarote, José Luis Aparicio, desgranaba ayer en Café de Periodistas la cruda realidad de que si seguimos con los actuales ritmos de ingreso de 5 pacientes por día, se llenarán las actuales plantas COVID. Una trastada al resto, entonces mientras lo ponemos en un sitio. Mientras lo podamos mantener, lo mantendremos, pero llega un momento en que no se podrá mantener. Entonces, cuando no se pueda mantener y planta COVID sea toda planta COVID, sin sospechosos, sin screening, todo COVID, tendremos 77. Ahora mismo tenemos 21, nos quedan 56 camas libres y ahora mismo el número de ingresos diarios por COVID son de 5 pacientes al día. Eso quiere decir que si no hubieran altas o si se incrementara el número diario de ingresos, teníamos camas para 10 días. Con respecto a la UCI, señaló que ya está completa una de las 2 salas preparadas, aunque se podrían conseguir otras camas y espacios en el Hospital General de camas con ventilación artificial. Hay 5. Vale, y tenemos 2 UCI. La UCI de toda la vida y CMA, que es una unidad en la que se meten pacientes que se operan y se van a casa el mismo día, que ahora mismo ya eso está reconvertido en UCI. La CMA lo hemos puesto en otro lado de la casa. Y la UCI pasa igual, ¿no? Tenemos varios planes y podemos llegar hasta 42 camas de UCI. Hombre. En relación al ritmo de vacunación contra el COVID-19 en Lanzarote, se mostró moderadamente optimista. En este sentido señaló que hay una capacidad para vacunar a unas 500 personas al día y que prácticamente en los próximos días culminarán con la primera fase. Vacunar todas las residencias de ancianos, todos los trabajadores ancianos, todos los sanitarios o casi todos los sanitarios de servicio público, que el domingo acabaremos con todos los sanitarios. El grupo 1, que le llaman, prácticamente está, también empezaremos ya con la próxima semana con los discapacitados que están en domicilios también. Vamos a incrementar la plantilla, los recursos móviles para poder ir a los domicilios. Nosotros en ese sentido vamos muy bien, tenemos un equipazo. Por otro lado, señaló que en esta segunda y tercera ola del contagio entre sanitarios ha sido menor. Y no recuerdo el número de hoy, porque esa pregunta no me preparé, pero la semana pasada teníamos creo que 16 sanitarios, creo que positivos eran 4 o 5, pero en cuarentena alrededor habían 16 o así, creo recordar. Pero ese número lo estoy haciendo de cabeza y hace mucho tiempo que no lo reviso. Ahora mismo no, ese no es el problema. De hecho, nuestros sanitarios en las olas anteriores siempre han sido muy responsables y siempre han sido gente con la que se puede contar. Lo conté hace un par de días en alguna cadena. Este fin de semana empezamos con las vacunaciones de los sanitarios. Empezamos a empezar el lunes, pero viendo lo que está ocurriendo decidimos no perder 2 días de vacunación y empezar el mismo sábado. José Luis Aparicio terminó mostrando su preocupación con el aumento de contagios y apoyando cualquier medida drástica de reducción de la movilidad y restricciones como la que fija el estado de alerta 3 o semáforo rojo. Tomás, ¿crees que es para estar preocupado en el tema sanitario? Me refiero el que tenemos, el estrés que puede producir si sigue aumentando el número de ingresos en el hospital. Yo creo que informaciones como esta, como la que está dando el gerente, o este tipo de informaciones, tienen que estar continuamente al lado de las que nos hablan de las restricciones o de las que nos hablan de la situación. O sea, los datos fríos de hay X, hay Y, números, pues a lo mejor no nos dicen nada a
cuando nos dicen dentro de 10 días dejamos de tener camas en UCI. O sea, dentro de 10 días, si el ritmo sigue como está, habrá alguien que se esté a lo mejor asfixiando y no tenga un respirador. Y eso es lo realmente terrible. Es decir, la presión asistencial encima sobre un sistema que ya tiene sus deficiencias estructurales, que tiene un nivel de carga, de estrés, o sea, de que han vivido ya, que llevan casi un año soportando esta pandemia. Y que ahora les esté llegando esto con la, como tú decías hace un momento, con la limitación objetiva física de camas y de elementos para el tratamiento que hay, pues eso es lo que tenemos que saber, es decir, que a nuestro abuelo, nuestra abuela, nuestro padre, nuestra madre y también al resto de personas que puedan tener, porque lo decíamos ahora mismo, es decir, esto también retrasa todo lo demás que precise de determinado instrumental, etcétera. Es decir, el sistema sanitario ahora mismo tiene que dedicar mucho más espacio a esto, por lo tanto, alguien que está esperando por una operación X también se lo van a retrasar. Y yo creo que las dos cosas, porque a veces, claro, yo ayer digo, me cierran el gimnasio, claro, no puedo comer dentro de un restaurante, y son fastidios, pero el verdadero fastidio es llegar al hospital y no encontrar un respirador para ti, ¿no? Efectivamente. De todas maneras, Tomás, lo que él dijo, 10 días, no sé si también en la UCI está en esos porcentajes. 10 días es la planta COVID, es la planta COVID. La UCI no sé si son 10 días o más o menos, ¿no? Eso no lo dijo. Bueno, no sé, realmente es para estar preocupado. De todas maneras hay que estar preocupado, lógicamente, pero también hay que tener en cuenta una cosa, quiero decir, por ejemplo, cambiar de semáforo naranja a semáforo rojo no es arbitrario, no lo deciden los políticos, sigue unos parámetros y unos criterios concretos, y unos son los porcentajes de contagio y otro es, por ejemplo, la incidencia que puede tener en las camas COVID y en la presión sobre las UCI. Quiero decir, Tenerife lleva 5 semanas en rojo, en semáforo rojo, y ha bajado 26%, que era el último dato, digamos, el número de contagios, estaba por debajo incluso de Gran Canaria. Les ha funcionado. Y ayer, por ejemplo, en Tenerife casi todo el mundo estaba esperando y deseando que le pasaran a semáforo naranja, o sea, sí, al verde, perdona, al nivel 2. Ahora está el 3, al nivel 2. Exacto, al nivel 2, vamos. Y eso va a ser algo que se decide mañana, por lo visto en una reunión de sanitaria, de salud. Siempre y cuando la evolución siga siendo favorable. Siga siendo favorable. Pero quiero decir, se decide mañana se decide si Tenerife pasa a nivel 2 y si Gran Canaria sube a nivel 3. Pero Tenerife estaba deseando pasar a nivel 2 porque le ha funcionado el tema de las 5 semanas que llevan en semáforo rojo. Con lo cual, yo quiero decir, vamos a tener cierta confianza y que todo lo que ha pasado ahora ha sido pues, bueno, por el relajamiento que ha habido, sobre todo en el tema de Navidad, que va a haber un pico esta semana y que vamos a controlarlo. Científicamente comprobado, es decir, hasta hace escasamente 20 días Lanzarote estaba en 38 o 40 personas de contagiados, ¿no? Ha sido evidentemente la Navidad del contacto que lo que ha pasado ya, poco podemos hacer, lo que hay que, porque sabemos que todo el mundo está echando la culpa a los irresponsables, y es verdad, quiero decir, aquí los responsables de lo que ha pasado son gente que no mantiene, ni la distancia, ni usa mascarilla, ni nada de nada. Eso, lo que no mantiene, después ya es imposible que alguien que esté contagiado sea responsable. Exactamente. Porque tú después hablas con otra persona creyendo que no tiene nada. No tiene nada y lo contagias en tu casa. O sea que... Tenemos una llamada, sí, buenas tardes, dígame. Hola, buenas tardes. Pues mire, muy preocupado por el tema del COVID en Lanzarote. Soy una persona mayor, y enferma además, y entonces me he enterado ayer por una persona que es cierto que en el Teleclub de la Asomada, donde el alcalde de Tías ayer habló con ustedes 1 hora ahí, el fin de año hubieron... 1 hora no, habló menos, habló 10 minutos, lo que pasa es que a veces parece que habla más, pero no... Vale, sí, porque es piquito de oro, cariñosamente se le dice. Hubieron 50 personas, más de 50 en el Teleclub de la Asomada, y eso de Voz Populi. Sin embargo, ayer este caballero no dijo nada, y ¿me entiende? Y entonces... Sí, bueno, él sí denunció que en fiestas familiares se tenía constancia, pero una vez que se había producido el hecho de que se habían reunido en una concreto en la Asomada precisamente más de 30 personas. Sí, pero el Teleclub no es ni tuyo ni mío, es del ayuntamiento de Tía, el cual tuvo que dar permiso para que se celebrara esa fiesta. Vamos, 2 y 2 son 4 en este país. Y si en un local propiedad del ayuntamiento, porque me parece que los teleclubs no son del Cabildo ni son del gobierno del central, sino son del ayuntamiento, creo, a no ser que esté equivocado, permitió
que se celebrara una fiesta allí, es para que este señor, si tiene decencia política, se vaya para su casa. Bueno, habrá que comprobarlo, ¿eh? Habrá que comprobarlo porque esta noticia no la tenemos nosotros, ¿eh? No, lo sé por muchas fuentes. Por muchas fuentes de gente que vive en Puerto del Carmen que dice, ¿pero qué quiere? Si en la asomada, además, da la casualidad que políticamente, la primera vez que oigo yo a la asomada en La Voz de Lanzarote Televisión, fue ayer. Porque nunca han hablado de la asomada, nunca en la vida, sino ayer. Y da la casualidad esa. Entonces, yo creo que hay que investigar y que cada cual que pague lo que es esto. Porque si se ha equivocado este señor, lo que debía es coger la maletita e irse a su casita y que venga gente joven a hacerlo mejor, porque esto es muy grave, sobre todo con las personas como yo que tengo 76 años y que estamos que yo cumplo a rajatabla. Ayer quisieron unas familiares míos venir a mi mujer que está enferma y dije, no, por favor, por teléfono y ya vendrá el día de darle un beso y de abrazarlo. Muchas gracias y buenas tardes. Venga, buenas tardes. Bueno, es un tema que él denuncia, hay que comprobarlo. Nosotros, evidentemente, vamos a enterarnos, efectivamente, si hubo esa fiesta y cómo fue el asunto, si realmente se celebró, con permiso o no del ayuntamiento. Yo como ciudadano que no soy un cuerpo de seguridad, no tengo los datos, o los ayuntamientos que sí tienen, algunos alcaldes han hablado de no sé cuántas intervenciones y cosas así, a mí sí me ha dado la impresión que durante la Navidad las restricciones han estado más en el ámbito de la recomendación. O sea, es verdad que obligatoriamente tenías la obligación de cumplir las restricciones, pero por cómo se han comportado las administraciones públicas creo que ha estado más en el ámbito de la recomendación que de la obligatoriedad. Es decir, comparado, por ejemplo, con el estricto confinamiento que tuvimos, por ejemplo, a partir del mes de marzo, ¿no? En que la policía, como te veía si no tuviese una factura para asegurarle que tú habías salido del supermercado, te plantaba una multa. Yo no he tenido la impresión de que en las calles, de que en los sitios además donde se sabía que podía pasar y ha pasado, o sea, que sé, Charco de San Ginés, zonas donde los pibes se ponen a hacer el botellón, no sé qué, haya habido una actitud pues más contundente, sino más bien en el ámbito de dejar, porque estábamos en Navidad, porque bueno, pero no sé qué. Y todos, yo creo que en esta isla y en otros muchos lugares, me imagino, del Estado, hemos visto situaciones que no se correspondían al momento que estábamos viviendo. A ver, no nos engañemos, esto ha ocurrido en todo el Estado, ha aumentado, estamos en 40.000, casi 40.000 contagios diarios en todo el Estado español. Es decir, yo dos cosas. Una, sobre lo que ha dicho este señor, habrá que ver si efectivamente, porque claro, estaría prohibido hacer una fiesta con 50. Tiene que estar prohibido. Y si la hacen y el ayuntamiento no lo sabe, la responsabilidad lógicamente es del ayuntamiento, pero la primera responsabilidad es quien tiene la concesión ahí en ese centro sociocultural de la Asomada, ¿no? Inicialmente, pero el ayuntamiento, claro, tendría, si eso es así, porque no estaría permitido en cualquier caso. Y después, lo que ha pasado también es que hay contradicciones, quiero decir, no se pueden celebrar mercadillos ahora, por ejemplo, al aire libre, pero están los centros comerciales abiertos, una de las cosas que la gente dice. Y durante Navidades, en casi todas las islas y en casi todo el Estado, la imagen de colas y de aglomeraciones en centros comerciales ha sido evidente. Bien es cierto que cuando hay poco tiempo de contacto y tú tienes mascarilla, es muy difícil que te contagies. Los contagios se producen precisamente ¿dónde? En sitios cerrados, en los que tú llega un momento que te quitas la mascarilla y ya no guardas la distancia. Efectivamente. Ayer José Luis Aparicio, el gerente del hospital, venía a ratificar lo que ya más o menos se conocía, que el 80% de los casos están directos o indirectamente relacionados en el ámbito familiar o de ocio, es decir, que es que no hay otro, es que en los gimnasios muy poca gente se contagia, en los teatros tampoco, en el transporte tampoco. Donde se contagia la gente, o paseando, menos todavía. Es decir, donde se contagia la gente es, como dice, donde usted está, baja la guardia, son gente conocida, familiares, y lo hemos hecho más o menos todo. Ahora, cumpliendo, intentando, al menos por lo que me corresponde, intentando siempre que sean las personas que obligaba la ley. Es decir, si no se podía más de 10 personas en Navidad, pues no me fui a ningún sitio donde hubiera más de 10 personas, ¿no? Pero bueno, esto es lo que hay. El sector de hostelería, antes lo comentaba, no sé si Valentín o Tomás, bueno, uno de los afectados y también el del deporte. Bueno, esto es que tenemos un corte creo que de Cristóbal, si no me están diciendo de Cristóbal, en este caso Sánchez, que es el representante del sector de hostelería y también un representante del sector, en este caso de los gimnasios y del deporte en general. Bastante mal, la noticia que todos sabíamos que iba a pasar después de las Navidades, no es nada nuevo,
pero por muy mentalizado que estuviéramos, no estamos preparados para recibir esta noticia, ¿no? Bastante grave para lo que es el sector de la hostelería y para muchos sectores, también para el hotelero y para el turista, porque al final volvemos a estar a cuota cero de turistas y restricciones, ¿no? Para el sector de la hostelería, sobre todo, que es el más que ha estado sufriendo, uno de los más que ha estado sufriendo en esta pandemia, vuelve ahora que tenemos que cerrar a partir de hoy, de ayer, de las 12 horas, que entraba lo que es el nivel 3, todos los locales interiores y bares tienen que cerrar, tienen que dejar de ser su servicio, ¿no? Y ya de eso pues significa que ya es muy difícil pues aguantar esta tormenta con cero ayuda, ¿no? La posición, en este caso, de una persona ligada al sector del deporte y de la actividad física es absolutamente contraria a esta decisión. Nos gustaría que las personas con responsabilidad en este tipo de situaciones recapacitaran al respecto. Ya no es una cuestión económica, no se trata de nuestros negocios solamente, no se trata de eso, se trata de la salud de cientos de miles de personas que quieren hacer deporte. Cuando terminamos la desescalada, nos fuimos a ratios de personas muy bajos para poder trabajar dentro de nuestras salas deportivas. Cuando entramos en nivel 2 hace una semana, empezamos a entrenar con mascarilla, distancia de seguridad de más de 2 metros. Nosotros, por ejemplo, grupos máximos de 5 personas en una sala de 150 metros. Imagínense el nivel de seguridad que tenemos sobre nuestras actividades. Muy bucólico. Bueno, esa grabación es muy bonita, el paisaje, pero realmente teníamos dificultades porque se ha metido el viento en el micrófono y por lo tanto no se está escuchando muy bien. Pero bueno, en el sector deportivo está claro que hay quejas porque hay gente que considera lo que estaba diciendo antes Valentín, que hay centros comerciales abiertos, otros lugares de... Pero en fin. Yo ahí, la verdad que no tengo una opinión cerrada sobre eso, porque es verdad que es evidente que están pagando justo por pecadores, ya no porque sean más o menos responsables. Quiero decir, hay sectores en los que objetivamente ha habido pocos casos. Por ejemplo, el sector cultural, que fue además lo primero que se precipitaron los ayuntamientos, el cabildo y demás, las instituciones, a decir que se cancelaba perdón, la actividad cultural, la agenda cultural y demás, y efectivamente nadie yendo al teatro se ha contagiado porque se están manteniendo las distancias, están las butacas de por medio, están siendo con unos aforos muy limitados, etcétera. Y en la mayor parte de las actividades deportivas que son encerradas, porque abiertos sí tú puedes ir a correr, pero también yo, por ejemplo, que he seguido yendo al gimnasio, vamos todos con mascarilla, guardamos la distancia, limpiamos la máquina antes y después de utilizarla, ahí continuamente Te podrás contagiar, pero sí, es muy complicado. Pero claro, pero al mismo tiempo, entonces tú dices, coño, qué injusto, ¿no?, que mientras hay otros sectores que están funcionando o cosas que aparentemente parecen más peligrosas siguen funcionando y no sé qué, pero es que al mismo tiempo dice, es que también, tal y como estamos, ahora mismo que es casi, yo creo, una casi contagio comunitario, todo lo que sea un espacio cerrado, es hasta lógico que se produzca esta limitación. Yo incluso he dicho, y mire que yo no soy muy de esto de prohibir, nunca me gusta mucho esto de prohibir, pero dado a lo que hemos llegado, no estaría mal que España cerrara durante 15, 20, 30 días máximo, otra vez. Porque, es lo que están pidiendo. Porque para estar a media tinta, como estamos, que casi es como que esto que no hay ni se puede disfrutar. Estamos siempre con problemas para los negocios, porque así, ¿qué negocio puede funcionar? Ya lo han pedido varias comunidades. Andalucía lo ha pedido, Castilla y León también. Es decir, hay varias comunidades que han dicho ya han pedido que, porque claro, no lo puedes hacer muy tú. Drástica, no lo puedes hacer pero tú. breve. Claro, decir, sí, un confinamiento como el de marzo y 2 o 3 semanas. Pasa, claro, eso. Si ahora estamos hablando de que, porque yo por ejemplo tengo un amigo que tiene un restaurante pequeñito y claro, y ha mantenido todas las medidas, y ahora claro, se ve que o vende, digamos, o vas a recoger la comida ahí, o ya se le acaba otra vez durante 2 semanas, digamos, cualquier tipo de ingreso, y parece que no, pero cuando te ves en esa situación también dices, coño, yo que he estado cumpliendo y tengo todas las normas, todas las medidas, las he adoptado, siempre con las distancias, todo eso, resulta que ahora me cierran otra vez y la verdad es que te puede ver una situación complicada, ¿no? Pero eso, es decir, veremos lo que pasa en los próximos días, sobre todo porque el confinamiento, por muy bueno que sea, pues es lo que lo están pidiendo algunos virólogos ya, es decir, vamos a un confinamiento como el de marzo y estamos 2 o 3 semanas y yo creo que con eso se va a aplacar, digamos, un poco bastante, ¿no?, lo que es la incidencia, y a partir de ahí volver a empezar. Y en ese tiempo vacunar también. En ese cierre tenemos que ya muchos lo dijeron, ¿no? Oiga, si se cierra, no cierra usted
la actividad, digamos, de pasear, de ir a los parques, que esto, ahí nadie se contagia. Con que vaya, ya es mucho que se le exige que vaya uno para pasear, que le vaya, como se exige pasear por el campo y que se le exija un disparate desde el punto de vista puramente científico, ¿no? Si usted va solo caminando por el desierto de So a ver qué problema tiene, y hay un policía que lo ve y encima le para, ¿no? Porque dice que va sin mascarilla. En fin, cosas que, el sentido común, ¿no? Pero donde hay mucha aglomeración, evidentemente, evitarlo, ¿no? Pero yo creo que, dado que ya la economía de Canarias más daño no se le puede hacer de la que ya se la ha hecho, es preferible, desde el punto de vista de muchos empresarios, de que haya una medida drástica y se cierre de nuevo las islas, en este caso, pues durante 15, 20, 21 días, y casi empezar otra vez de cero, y marcando ya con todo lo que sabemos, esperando que la vacunación cada vez, pues por ejemplo, porque uno de los principales peligros es el estrés que se crea en los hospitales. Oiga, si ya los mayores en ese tiempo ya están prácticamente vacunados todos, pues bueno, por lo menos no tendremos ese estrés en los hospitales, ¿no? Yo con eso de la vacunación tengo algo que decir, porque a mí lo que me parece lamentable es saber que ha habido días en los que de fiestas en los que no se ha vacunado. O sea, tienes la posibilidad de vacunar al mayor número posible de gente y no utilizas un día de fiesta. Y a ver, que esto no es una crítica ni siquiera a los sanitarios que están reventados. Es decir, porque aquí en España de 700.000 vacunas se han vacunado, creo que son 400 y Pero pico mira, mil. Jorge, un dato de hoy es que en el día de ayer se vacunó a la misma cantidad de gente y al mismo ritmo que durante toda la semana. Es decir, se han puesto ayer en Canarias. En Canarias se han puesto las pilas, entre otras ¿te has cosas, dado las cuenta? pilas en Canarias a nivel nacional, los a datos nivel son a nivel nacional. Se han puesto las pilas porque han visto que esto estaba empeorando, pues seguimos con todavía arrastrando los contagios de la Navidad y de Reyes. Entonces, en un mismo día han vacunado al mismo número de gente que durante toda una semana. Eso quiere decir que se puede hacer más. Hoy hay que hacer todo oía lo posible. yo, o leía, no me acuerdo ya porque si lo leía o lo oía, en este caso Tomás, a un científico que decía que al ritmo que vamos, actualmente, hasta el día de ayer, no terminaríamos de vacunar en más de 2 años. Al 70% de la población, que es cuando está la inmunidad rebaño que se llama. Yo que estaba leyendo precisamente también los datos más o menos y me puse a hacer cálculo y digo, esto no llega. Entonces, yo también soy partidario, tal y como están las cosas ahora mismo en Canarias, creo, de medidas lo más, guardando espacios de salud, porque al final también salir a dar un paseo, siempre que vayas en solitario o con una persona conviviente, al final eso también otorga salud, porque el confinamiento que tuvimos en el mes de marzo es también contraproducente para la salud física y también para la mental, ¿no? Pero guardando eso, yo creo que ahora mismo económicamente poco hay que salvar, casi que sería mejor. Además, en 2 meses estamos en Semana Santa, 2 meses y pico. Casi es mejor una medida más drástica que nos permita encarar ya lo que sería la llegada de la primavera y después el verano, con más gente vacunada y con una tasa de incidencia muchísimo más baja, que estar en este impasse que no está funcionando nada. O sea, no está funcionando el turismo, no está funcionando la hostelería, que está funcionando ahora mismo, poca cosa. Efectivamente. Bueno, pues ya veremos. Pero, ¿qué se puede y no se puede hacer en la fase 3, en la que estamos ahora mismo en la isla de Lanzarote desde las 12 de la madrugada de hoy? Pues vamos a verlo en la siguiente crónica. El aumento incesante de los casos de coronavirus en Lanzarote ha hecho que se alcance el nivel de alerta 3. Esto implica que el gobierno de Canarias haya implementado una serie de restricciones que entran en vigor hoy viernes. El gerente del Consorcio de Seguridad de Emergencia nos resume cuáles son las principales nuevas medidas restrictivas. Pues lo más significativo, el primero es el toque de queda, que es de las 10 de las 22 horas hasta las 6 de la mañana. El tema de los comensales que pueden ir a una cafetería, un restaurante, que pasan de 6 a 4. Los restaurantes, las zonas interiores, están prohibidos que haya comensales en las zonas interiores. Pueden seguir vendiendo comidas para llevar y eso sí, eso pueden tener, pero solo se puede utilizar las zonas exteriores en todos los lugares. Igual que los vehículos, solo pueden ir convivientes. No pueden ir con personas que no sean convivientes, es decir, no pueden ir 4 personas que no sean convivientes para el desplazamiento. La unidad sanitaria es toda la isla de Lanzarote y La Graciosa, que se puede ir a La Graciosa Lanzarote, eso sí. El tema de las zonas deportivas interiores también quedan prohibidas. En el exterior, guardando la distancia de seguridad de 2 metros, siempre que puedas mantener la distancia de seguridad, puedes hacer deporte, pero en exteriores.
el tema de las zonas laborales, el tema de que si se aplican o no se aplican. No se aplican, es decir, lo de los 4 en una empresa no se aplica, una institución, una reunión laboral no se aplica. Lo que se aplica ahí es el término laboral de aforo del local, es decir, el local permite de que haya más personas de la establecida, es decir, si el local es amplio, ventilado y tú cumples la distancia de seguridad, puede haber más personas de las permitidas. Destacar, por otro lado, que la alerta 3 de Lanzarote no restringe los vuelos nacionales o internacionales. Los potenciales turistas pueden seguir viniendo a las pocas instalaciones hoteleras o villas que quedan abiertas. Eso sí, siempre y cuando vengan con una PCR negativa realizada en las últimas 72 horas. Bueno, eso era alguno de los resúmenes, Valentín, de lo que se puede y no se puede hacer ahora al haber entrado Lanzarote en la fase 3. Lo principal es que se restringe la movilidad, sobre todo, también entre islas, es decir, ahora para viajar a Gran Canaria, a Tenerife o a cualquier otra isla del archipiélago, se tiene que viajar por un motivo justificado, es decir, por trabajo, por enfermedad o porque se va a ver un familiar, en fin, cuestiones estrictamente ya que estén justificadas. Es verdad que después esto a la hora de la verdad cualquier cosa sirve para poder viajar. Sí, bueno, de hecho tienes que rellenar un formulario. Yo es que justo ayer pedí información porque yo viajo a Gran Canaria a ver a mi madre y pedí información a mi sobrina que es farmacéutica, trabaja en La Laguna, y cómo lo ha hecho ella, por ejemplo, estando en semáforo rojo en Tenerife para venir a Gran Canaria pues en Navidad. Y tienes que rellenar un formulario tipo, pones tu dirección, la dirección a la que vas a ir, y después dentro de toda la casuística que tienes para poder viajar, pues señalas con una X la que sea, que en este caso era para visitar a su familia. Y bueno, ese es el protocolo que se sigue, que te dan, eso te lo dan en los puertos o en los aeropuertos cuando tú vas a ir, y no hay más problemas, siempre que lo justifiques, porque además tienes que poner la dirección a la que llegas, etcétera, teléfonos y tal. Y en relación con lo que estaba diciendo Enrique ahora mismo, Jorge, que tenías dudas con el tema del coche. Sí. Él mismo, según nos puso en el chat de emergencia, había hecho una consulta al director general de Salud Pública y me contestó, leo textualmente, ¿vale? Me contestó que un vehículo se considera epidemiológicamente igual que un espacio cerrado, por lo que no deberían ir juntos, no convivientes, salvo que sea un transporte público, que ya tiene sus propias medidas, o un vehículo laboral, que también se regiría por la claro, suya, ¿no? Claro. O sea, ahí, pues bueno, pues que muchos de nosotros, pues precisamente... entre los periodistas, pues no... En tu caso sería un laboral. Un claro, laboral, pues... viene al trabajo, claro. Bueno, vamos a ver. Lo cierto es que están las cosas ahora realmente complicadas, todavía hay mucha confusión. Esto en principio va a durar esta medida hasta el 28 de enero, es decir, hasta finales de mes, y luego se verá si se ha bajado, pues a lo mejor se bajan de nuevo las restricciones, pero yo creo que ya están diciendo, al menos de manera oficiosa, muchos sanitarios que vamos a estar en grado 3 en Lanzarote al menos mínimo 3 semanas, como mínimo. Claro, es que me imagino que lo que está saliendo ahora por el tiempo de incubación y demás que tiene el virus es los de quizás últimos días de 2020 y primeros días de 2021, con lo cual todavía nos queda mínimo una semana para acabar las Navidades, o sea, lo que pasó en Navidad, ¿no? O sea, porque hace 15 días estábamos celebrando el fin de año, ¿no? Entonces todavía nos quedan los Reyes y todos estos momentos en los que también hubo reuniones, encuentros. Ahora creo que están saliendo precisamente, los últimos que han salido en estos últimos días son los de fin de año. Año nuevo, claro. Los de fin de año. Y ahora todavía quedan, para entenderlo, que fue un puente largo, el de Reyes. Recordarán que el de Reyes fue también, pues ese también todavía queda, según creen ellos, algunos más por salir todavía, es decir, más de la media que estaba en los últimas semanas, estaba en 50, 60, pero que en los últimos 2 o 3 días se ha duplicado y estamos ya en 110, 120, 124, en fin, medias ya muy Hombre, altas. si ellos calculan, desde la gerencia de salud calculan que el pico llegará a mitad de la próxima semana, quiere decir que hasta el miércoles a lo mejor de la próxima semana vamos a tener más de 120. O por ahí, esa cifra llegará al pico a esa mitad de semana, empezarán a bajar y después ya se verá, porque si en Tenerife han estado 5 semanas, pues nosotros vamos a estar de entrada 2, veremos lo que pasa en los próximos días, ¿no? Bueno, pues ya veremos. Luego vamos a hablar en este caso con Vidina Espino. Vidina Espino es parlamentaria de Ciudadanos por la isla de Gran Canaria, está en el Parlamento de Canarias. Y vamos a hablar pues sobre todo de lo que también preocupa y ocupa, y es el tema de la economía, porque ayer también Fernando Clavijo lo decía, dice, él estaba a favor que primero de todo es la sanidad, pero esto no quita que se adopten medidas
reales para que no desaparezcan un importante número de empresas una vez que se acabe de aquella manera, porque aquello que se acabarse directamente no se va a acabar de un día para otro, pero bueno, cuando ya digamos que a partir de los primeros meses de verano, pues parece que podría empezar de nuevo a surgir los negocios y la economía, pues digo que hasta ese entonces hay que buscar medidas, porque es que ya las empresas, aunque por ejemplo un hotel, me estaban comentando, un hotel que ahora haya cerrado, tiene que mantener entre que los ERTE hay que pagar, creo que es todavía un 30% de la cuota de la seguridad social. Tienen que mantener el hotel. Las calderas, creo que la mayor parte tienen que mantenerlas encendidas, y esto es gastar mucha electricidad, porque si no se mantienen encendidas, creo que se pierden. Hay una serie de gastos que nadie cae, pero que son, bueno, aparte del IBI, de las tasas de basura que se pagan. En fin, en definitiva, está poniéndose en una situación que se puede aguantar 3 meses, 4 meses, pero ya llevamos, vamos ya para casi un año. Y que cuanto más grande es el hotel, más gastos tiene, y son los que primero han estado cerrando porque no ven la luz al final. Y después están las pequeñas y medianas empresas, como tú bien decías. Hay gente que tiene 2 trabajadores. Uno por ser pesimista, pero ¿quién paga esto? Claro. Es que ¿cómo se hace? Porque luego el sector público está tirando, bueno, a lo mejor el sector público podría hacer un esfuerzo, no sé, de algunos gastos más o menos superfluos, pero eso al final... Ahora lo único que ha hecho el sector público realmente ha sido los ERTE. Sí, no, pero ahora mismo, de manera efectiva. Pero que a su vez el sector público también se ve afectado. O sea, ¿de dónde saca el dinero el sector público? No, eso es de la ayuda de Europa. Del privado. Vale, sí, pero Europa permite, por ejemplo, pagar, es que no sé hasta qué punto, porque no, la idea es que el dinero de Europa fuera más bien de reconversión. O sea, hasta qué punto con el dinero europeo se puede subvencionar. Y me imagino que sí, que en algunos aspectos sí, en otros no tanto, pero lo que digo es el sector público, me imagino que también empieza a estar asfixiado, o sea, porque el sector público saca el dinero, por ejemplo, aquí en Canarias, pues del IJIC, o sea, del consumo, de lo que la gente consume, del turista que llega y tal, cosa que tampoco le está llegando. Entonces es una situación endiablada, porque pedimos al sector público que apoye, que ayude, les permiten endeudarse, para las administraciones públicas le permiten endeudarse, que es lo que puede salvarlas un poco. Lo que dice Espino y dice Fernando Clavijo y otros es que Canarias, dado su estructura económica, sin duda, tiene mayores perjuicios que puede tener, yo que sé, Segovia, por ejemplo, por poner una provincia de apenas que aquí no nevara, porque yo estaba escuchando esta mañana que la comunidad, no, el Ayuntamiento de Madrid está pidiendo 1.000 millones, un disparate. 1.400 millones. 1.400 millones. Por pedir que no sea, ¿no? Pero sí, efectivamente, y además ellos incluían dentro de, estamos hablando de los hoteles. Claro, ellos incluían dentro de cómo es de zona catastrófica, de la declaración de zona catastrófica, lo que han dejado de ganar. Tipo, claro, por favor, entonces ya esto sería no catastrófico, esto sería terremoto de Java, ¿no? Una cosa de Indonesio, ¿no? Una cosa de todas maneras, antes con lo de los ERE, ahora está reunida otra vez la mesa con la ministra de Trabajo, los empresarios, los sindicatos, para la prórroga que tienen previsto para hasta mayo. Pero ya están los empresarios diciendo que había que flexibilizar las medidas de tal forma que se pudiese despedir incluso a los trabajadores. O sea, ya están viendo el futuro tan complicado que ya están hablando de que los ERE, o sea, que si a un trabajador lo metes en ERE no lo puedes despedir en los 6 meses siguientes cuando sale del ERE. Pues ya están pidiendo que cambien la situación porque, claro, no tienen claro absolutamente nada de lo que puede pasar. Me llaman del Ayuntamiento de Tías para aclarar lo que ocurrió en el Centro Sociocultural de La Somada. Se lo digo para este señor, por eso hay que tener mucho cuidado. Dice que el Centro Sociocultural de La Somada está cerrado por obra. Por lo tanto, que es muy difícil que pudiera haber ahí ninguna fiesta, al menos permitida por el propio ayuntamiento, porque está cerrado. Esto es lo que me dicen desde el Ayuntamiento de Tías, que estaban pues escuchando a alguien en la tertulia, ¿no? Bueno, vamos a ir 2 minutos de publicidad y regresamos. Bueno, por cierto que Raúl, que fue el que estaba acusado casi confeso, ¿no?, del asesinato de la famosa Romina, bueno, pues había pedido, por aquello que llevaba ya 2 años en la cárcel, pues había pedido salir en libertad, ¿no?, provisional, hasta que se hiciera el juicio. Lo cierto es que la jueza no lo ha permitido y le ha ampliado la cárcel o la prisión preventiva durante 2 años más. Es verdad que legalmente es complicado,
porque creo que el máximo, en términos generales, el máximo, Tomás, que se puede estar en prisión preventiva son 2 años. Y muchas veces la justicia pues no cumple porque como no son capaces de armar un sumario para poder ir a juicio en un tiempo determinado, pues ocurren estas cosas. Pero evidentemente yo creo, no es por nada, pero creo que en este caso es evidente que el riesgo de fuga puede existir, porque si finalmente, como él mismo ha confesado, pasó todo lo que pasó, pues pueden caerles penas muy grandes, ¿no? Claro, por una parte está el mal funcionamiento de la justicia o el lento funcionamiento, la falta de medios, etcétera, etcétera. Y otra cosa es que aunque todo el mundo tenga presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario, cuando es algo tan evidente como el caso de Victoria Romina, vale, que él confesó. claro, por eso que es una No, lo persona que pasa es que confesó... Bueno, confesó fue un accidente. No confesó que lo hubiese matado, lo que confesó fue que la descuartizó, quemó parte del cuerpo y lo esparció por toda la isla. Pero que cuando llegó, o sea, él lo que no ha confesado es que la haya matado él, claro, sino que cuando llegó se la encontró muerta y bueno, con el tema de la droga y todo ese rollo, fue por lo que hizo. Entonces, claro, es lógico que en estas circunstancias a lo mejor pues se haya pensado que efectivamente, dado que solo se ha encontrado, es que lo digo y vamos, y se me ponen los pelos de punta, parte de un pulmón del cuerpo de esta chica, la pobre, pues claro, es lógico que, ¿sabes?, si sale de la cárcel pueda esconder pruebas. Sí, parece que tiene bastante lógica al margen de que sería escandaloso. Y sobre todo que puede escaparse. Es que eso es una de las principales cuestiones, no solo ya esconder pruebas, que todavía podría esconder alguna, pero vamos, no creo yo que las encuentre tampoco la policía ahora mismo, pero es verdad que sobre todo por el tema del número, y no es que me alegre ni por uno ni por otro, pero creo que en justicia, yo nunca me alegro que nadie esté en la cárcel, pero en justicia sería escandaloso. No se puede... O sea, ese caso yo creo que nos conmovió a todos, una cosa, más allá de que todo apunta a que él también sea, más allá, o sea, lo que él ha confesado es absolutamente escabroso y no puede ser que 2 años después, por muy mal que funcione la justicia, o sea, sería eso digamos, de causar un cierto temor social, ¿no? O sea, claro, que un sistema permita que un señor de estas características 2 años después, por no haber hecho bien las cosas desde el punto de vista judicial, pueda acabar en la calle, vamos, se le pone a cualquiera los pelos de punta. Efectivamente, pero lo lógico es que en 2 años la justicia hiciera lo posible para tener el preparado para poder celebrarse el juicio, y así no evitaríamos este tipo de cosas. Bueno, ya podemos conectar con la diputada, en este caso por Gran Canaria, Vidina Espino de Ciudadanos. Buenas tardes, Vidina, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes a todos. Muy bien, gracias. Bueno, Vidina, el otro día, si no me equivoco, en el Parlamento de Canarias solicitaste al gobierno, y en este caso al vicepresidente Román Rodríguez, que adoptara medidas ya para poder salvar de alguna manera con urgencia el cierre de muchas empresas que muchas ya van a cerrar y otras pues están abocadas a ello, ¿no? Así es, nosotros ya hemos presentado una enmienda a los presupuestos para que se diesen ayudas a fondo perdido a los autónomos y a las pequeñas empresas de menos de 50 trabajadores que viesen su actividad limitada debido a las restricciones de la pandemia. Una enmienda que llevamos, como digo, al presupuesto en mes de diciembre. El gobierno nos dijo que no a estas ayudas y desde entonces seguimos insistiendo porque las restricciones pues cada vez van a más y como dices, pues muchísimos comercios, restaurantes y otros sectores, como también el sector turístico, pues no están pudiendo desarrollar su actividad y son muchas empresas que van a tener que cerrar, así que nosotros insistimos porque además hay recursos, hay dinero. Es lo que iba yo, Vidina, porque todo el mundo, también Coalición Canaria, está diciendo que tiene un plan de rescate, pero después desde el gobierno dice, oiga, ¿y dónde sacamos ese dinero? El dinero está porque el gobierno de España y la Unión Europea, como recordarán, suspendieron las reglas fiscales y por tanto nosotros, nosotros podemos utilizar el superávit del año 2018. Estamos hablando de 500 millones de euros, de los que solo se va a disponer de 100 millones para el presupuesto de este año y quedan ahí otros 400 millones de euros que sin duda se podrían utilizar para esas ayudas directas a los autónomos y a las pymes, a los comercios que van a tener que cerrar si no se les echa una mano para resistir en estos momentos. Dinero hay,
El señor Rodríguez, como digo, lo puede utilizar, tiene 400 millones de euros en un cajón del superávit de 2018 y que no se sabe por qué no quiere utilizar, quizás porque no se fía del todo del gobierno del Estado para los próximos años que nos vayan a llegar esos fondos que nos han prometido. Yo entiendo que no se fíe del todo de Sánchez, pero guarde solo una parte, no guarde los 400 millones. Hace mucha falta para... Medina, simplemente, ¿tienen ustedes cálculo más o menos de cuántas empresas se han podido perder o se pueden perder? Bueno, según los últimos datos publicados, en el último año se han destruido 60.000 empleos y han cerrado en Canarias 10.000 empresas. 10.000 empresas son las que se han visto afectadas ya de forma pues letal, definitiva, por el coronavirus en Canarias, y no podemos seguir perdiendo empresas, no podemos seguir destruyendo empleo en esta tierra, porque si no, las peores previsiones nos van a llevar a unas tasas de paro del 40%, y eso es insostenible para cualquier economía, para cualquier sociedad. Valentín, ¿quieres hacer una pregunta? Medina Espino, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo creo que todo el mundo sabe que en el ideario de Ciudadanos siempre ha estado la protección de los autónomos, que han estado de alguna forma en un ostracismo, nadie lo reconocía, nadie luchaba por sus intereses, y ustedes siempre lo han puesto sobre la mesa. Ahí en Lanzarote hay una situación gravísima, que es que creo que es el único cabildo de los 7 que no ha dado todavía ayudas a los autónomos. Ahora mismo estamos en más de 20.000 desempleados, no, de trabajadores en ERTE estamos en más de 20.000. Y hay como 18.000 en paro. Hay mucha gente que se está preguntando si ahora en estas circunstancias, y dado que se ve en paro, pues a lo mejor coger todo el paro junto y montar alguna actividad, emprender, digamos, como autónomo. ¿Es un buen momento? ¿Habría ayuda? ¿Ustedes qué opinan? Emprender, pues hay que poner mucha ilusión, muchas ganas, y en estos momentos me parece que tampoco está nada fácil. Por eso es importante que tengan esas ayudas. Es cierto que algunas instituciones, algunos cabildos han puesto ayudas en marcha, pero las que yo conozco, que son las del gobierno de Canarias, es que ni siquiera han llegado. Se aprobó una ayuda en el mes de abril para hacer la actividad, un complemento de unos 300 euros, y estábamos al mes de diciembre y apenas unos pocos autónomos de todos los que habían solicitado esa ayuda las recibieron. Es decir, hay que aprobar esas ayudas, tenemos recursos para hacerlo. Recuerdo, tenemos esos 400 millones de euros de superávit, y luego hay que ser también ágiles para que esa ayuda que se aprueba llegue en este caso al colectivo de los autónomos, que como dices es un colectivo que ha sido maltratado durante muchos años. Son trabajadores que prácticamente trabajan para vivir, no son personas que se hayan puesto ricas ni mucho menos, sino son trabajadores como los que pueden estar contratados por una empresa, salvo que son ellos mismos los que tienen que cada día pues salir adelante. Así que bueno, yo siempre animo a emprender, a iniciar una actividad para intentar uno salir adelante por su propia cuenta, si es lo que uno quiere, pero hay que reconocer que el momento es muy difícil para los autónomos que ya existen. Lo que tenemos que intentar es evitar que los autónomos que ya hay en Canarias desaparezcan. Tomás López. Sí, señora Espino, yo quería preguntarle, porque efectivamente se está notando como ciertas diferencias en función de dónde tenga usted su negocio con respecto al tipo de ayudas que se dan, ¿no? Por ejemplo, aquí en Lanzarote hay algunos ayuntamientos, recuerdo San Bartolomé, que ha dado ayudas a los autónomos. El Cabildo no los ha dado, pero sí hay otros cabildos de las islas que lo ha dado, y usted está reivindicando. Esto no debería tener un cierto criterio común, por lo menos a nivel archipiélago, ¿no? Que todos estamos más o menos afectados en un archipiélago pues, que vive esencialmente del turismo, y cómo se debería arbitrar para que no fuese pues, tan arbitrario. Y otra cosa, cuando usted habla de los 400 millones de euros que dice que tienen guardados, realmente es así. O sea, al principio de la pandemia sí se habló mucho de cómo gastar el superávit, si permitían, si no permitían. O sea, ahora hay una situación de que no se está gastando por inoperancia o porque existe algún tipo de norma, regla que lo esté impidiendo, o que no sea recomendable gastarlo ahora. No lo sé, es que me cuesta creer que haya 400 millones de euros y que, por ejemplo, ante la posibilidad de que se pierdan empresas, no se esté gastando. Pues ya no existe ninguna norma ni regla, porque precisamente la Unión Europea y el Gobierno de España suspendieron las reglas fiscales que impedían el poder utilizar ese superávit. Ese dinero se puede utilizar, estamos hablando de 400 millones del año 2018, que el Gobierno de España ha autorizado a que podamos poner nuestros presupuestos, pero es el señor Román Rodríguez el que no ha querido poner, sino en realidad son 500 millones y solo ha querido poner 100 millones del presupuesto del año que viene. Y él dice que no quiere poner el resto del dinero por prudencia. O sea, esa prudencia se debe a que
Yo creo que el señor Rodríguez no se fía que todos esos fondos que promete Sánchez que van a venir en los próximos años hacia Canarias y el resto de las comunidades autónomas, que realmente no van a venir, y quiere tener guardado ese dinero. Entonces yo entiendo esa desconfianza hacia el señor Sánchez y hacia el gobierno de España, pero tenemos que por lo menos utilizar más cantidad de ese dinero. Estamos hablando de que hay 400 millones que no se han utilizado, pues se podrían emplear perfectamente 100 millones más para esas ayudas. No lo impide nadie, no lo impide la Unión Europea, ya no hay reglas fiscales, no lo impide, están suspendidas, ni el gobierno de España, que no te deja utilizar esos fondos. Es el señor Rodríguez el que no quiere utilizarlos. Será porque él, como lleva toda la vida viviendo la política, no entiende lo que es tener un negocio y tener que pagar facturas. Bueno, hablando del señor Rodríguez, el otro día se reunía, si no me equivoco, con miembros importantes de Ciudadanos. ¿Hay algún tipo de operación para poder entrar Ciudadanos, usted y el otro parlamentario, en el gobierno o apoyando al Pacto de las Flores? No, ya hablaron las personas que asistieron a esa reunión y aseguraron que no hay ningún tipo de negociación al respecto. Voy a seguir contestando la pregunta, me apura que veo que ahí me pone que tengo la batería baja, si se pierde la conexión, no es porque no quiera contestar, ni mucho menos, y no, yo creo que el gobierno de Canarias tiene que estar a lo que es el momento, la gravedad de este momento, que es salvar vidas, poner la vacuna a todos los ciudadanos de Canarias lo antes posible, hacer más test para poder detectar y aislar los casos, hacer un confinamiento inteligente y selectivo cuando sea necesario, poner esas medidas, apoyar a los sectores más perjudicados con esas ayudas directas, y tiene que estar centrado, pues lo que digo, en salvar vidas y en salvar empleo y dejarse de componendas y de cosas que no vienen ahora a cuento, porque no hay que estar a eso, hay que estar ahora del lado de los ciudadanos y ayudando y sacando esta gestión adelante. El gobierno de Canarias sabe que tiene el apoyo de Ciudadanos cuando toma en consideración algunas de las propuestas también que nosotros les hacemos en la Cámara Regional, como son estas ayudas. Y entonces votaremos todos juntos en el Parlamento para que de una vez se den ayudas directas a los autónomos y a las pymes de Canarias. Valentín, antes que se le agote la batería. Antes de que se agote, señora Espino, de todas maneras, todos sabemos que lo primero es lo primero, y ahora lo primero es la salud, adoptar medidas, el tema económico al mismo tiempo, sin lugar a dudas. Pero ha pasado algo que es grave. Es decir, el Pacto de las Flores se ha quedado sin una diputada de Nueva Canarias, Sandra Domínguez, de AMF, que apoyaba ese pacto, y ahora mismo son 36 36 en el pacto de gobierno, 34 en la oposición. Ha habido reuniones Nueva Canarias con Ciudadanos y todo el mundo empieza a pensar, ¿habrá algún movimiento? ¿Será estable este gobierno? ¿Podrá caer? ¿Habrá una censura? Todo eso se piensa, lógicamente. Yo en realidad creo que toda esta inestabilidad de momento se centra únicamente en la isla de Fuerteventura, que sí que está teniendo dificultades, incluso ese cabildo, para aprobar su presupuesto, pero en el Parlamento de Canarias el gobierno sigue con su mayoría parlamentaria, y es más, es que muchísimas votaciones cuando se negocian salen pues prácticamente por unanimidad o con un inmenso apoyo de la mayoría de la Cámara, como por ejemplo fue el Plan Reactiva, porque se tuvieron en cuenta nuestras medidas, por ejemplo, en materia educativa, que presentamos una batería de medidas importantes, fueron aceptadas, y nosotros finalmente apoyamos también ese Plan Reactiva para Canarias, y prácticamente, como digo, todo el Parlamento lo apoyó, porque yo creo que la mayoría de los partidos, si tienen claro algo en este momento, y sobre todo nosotros desde Ciudadanos lo tenemos muy claro, que era el momento de arrimar el hombro y de pensar que hay que salir de esta, que hay que salvar vidas. Hay mucha gente que está muriendo en toda España, hay gente que lo está pasando muy mal en los hospitales y en las UCI, y hay mucha gente que, aunque conserva la salud también, pues lo está pasando muy mal desde el punto de vista económico, y es en eso lo que tenemos que estar. Vidina, precisamente para terminar, el tema de la vacuna. En España en general va muy lento. Lo están denunciando ya mucho, bueno, no solo partidos políticos en la oposición, sino también muchos científicos. Se está hablando de que para que haya una vacunación rebaño, en fin, una inmunidad rebaño, mejor dicho, que es cuando se logra tener el 70% de la población vacunada, pues se va a tardar a este ritmo más de 2 años. ¿Se puede permitir el lujo, en concreto Canarias, de estar 2 años en esta situación de incertidumbre? No lo podemos permitir, porque nos va la salud, como digo, nos va el empleo, el sector turístico. Tenemos que intentar que se reactive lo antes posible, será posible reactivarlo, que los ciudadanos que en Canarias tengamos bajos índices de contagio y que también desde el resto de Europa puedan visitarnos
cuantas más vacunas pongamos en el menor tiempo posible. Así que por eso nosotros estamos demandando que se utilicen todos los medios al alcance, que no haya esas posturas sectarias de no querer contar, por ejemplo, con la sanidad privada, para que también pueda echar una mano en estos momentos, que hay que quitarse de la cabeza todas esas ideologías extremistas que ven en la concertada en algo pues prácticamente maligno. No, si están ahí también para poder... Bueno, pues ya lo había advertido Vidina y efectivamente se nos ha quedado... No estaba muy en lo cierto, Vidina. Se nos ha cortado la comunicación, pero ya, bueno, ya estamos también en el final de la entrevista. Yo no sé, Tomás, pero en esto de la vacunación yo estoy de acuerdo con ella. Yo creo que hay que emplear, no podemos estar ahora con cuestiones ideológicas, hay que emplear todos los medios que estén al alcance para que la vacunación, que esté dirigida evidentemente del sector público, pero que en lugar de vacunar, como aquí en Lanzarote son 500 al día, oye, no son pocas, 500 al día, pero si se pudieran hacer 700 o 800 sería mucho mejor, ¿no? Sí. Pero de todas maneras tampoco, o sea, teniendo en cuenta cuál es la estructura sanitaria de Lanzarote, a mí me da la impresión de que con lo privado y lo concertando no cambiaríamos mucho. O sea, me da la impresión de que a lo mejor llevándolo a los centros de salud, pero no solamente... ¿Dónde se está vacunando ahora mismo? En el hospital y en Valterra, creo. Ahora no sé mismo si en el hospital y Valterra. O sea, a lo mejor poniendo más a pleno rendimiento el resto de los centros de salud, también los locales, los ambulatorios y demás. Oye, si hubiese en algún momento que echar un cable, yo qué sé, o tirar del centro de Hospitén o cosas similares, pues tendrá que hacer, pero creo que incluso todavía lo público, pero con más medios, obviamente, porque ahora mismo está en una situación de estrés, que yo también pienso, digo, si siempre nos hemos quejado de cómo funciona lo público, me refiero a la sanidad pública y ellos mismos por los pocos medios, a eso le suma el mayor pico de contagios que hemos tenido por lo menos en Lanzarote, más la campaña de vacunación, más los intentos de controlar las entradas y salidas, me refiero a aeropuerto y demás. O sea, yo entiendo que en estos momentos también para eso hace falta una inversión, lo estamos pidiendo para los autónomos y para todo lo demás, una inversión fuerte para poder también no alargar en el tiempo esta situación. O sea, pues si podemos vacunarnos en 7 o 8 meses, mejor que en 3 años, ¿no? Es que yo lo que veo lamentable es que los datos de ayer eran creo que el 60% en Canarias, ¿no? De vacunación. Hay un 40% de vacunas que están aquí y que no se han podido vacunar a la gente, cuando la gente está ahí esperando a que la pueda vacunar. Eso es lo que me parece que hay que arreglarlo. ¿Cuántas vacunas puede poner un sanitario en un día? 50 vacunas. ¿Cuántas en un día? Mañana. Tampoco eso es... No sería tanto. Un experto que sea experto puede poner más si quiere. Por eso te digo, Jorge, quiero decir, no se puede... a ver, mire, y fíjate tú, estamos... No, yo creo que lo que pasa es que ya nadie creía que iba a llegar la vacuna tan temprano, y en España en general, y no habilitaron no solo ya digamos los protocolos y la infraestructura, sino que la gente, porque... Ayer lo decía José Luis, yo creo que se han dado cuenta que oye, que para vacunar no hay que hacer un curso en Oxford, ¿no? Que para vacunar... No, lo que pasa es que los sanitarios pueden estar extenuados ya y a lo mejor no hay la infraestructura para que tendrás que quitar de algún sitio para ponerlo en lo que ahora es vital. Y mire, yo me equivoco mucho, pero el gobierno de Canarias lo va a hacer. Es que no tiene sentido. Es decir, Canarias no se puede permitir que lleguemos al verano y no tengamos como mínimo el 60% de la población vacunada. Claro. No se puede permitir ese lujo. Y te digo una cosa, fíjate la polémica que se montó en Madrid con externalizar lo de la vacunación, que fue con Cruz Roja. Y si hay comunidades que tienen el 100%. Pero Madrid, por ejemplo, va de, no sé, tiene el 50 y pico por ciento, según los datos de las peores. Y eso que quería sacarlo. La cuestión es que hay que adoptar medidas. Si hay que concertar con las clínicas privadas, con sanitarios, que se concerte, farmacéuticos. Estuvieron mirando incluso en odontólogos, es decir, gente que pueda poner una vacuna que tenga más o menos determinada experiencia siempre que esté y vacunar, bajo el control del sector público. Yo creo que se tendría que dar el máximo posible de posibilidades que se pudiera vacunar todo el mundo. Tiene que haber un control porque tiene que saberse la gente que se vacuna y que no se vacuna. Pero el resto, yo no entiendo por qué. Hombre, al principio yo lo entiendo, la primera semana es lógico que puede haber cierto desconcierto, pero sabiendo lo importante que es y lo grave que está siendo la situación, precisamente económica y sanitaria, no creo que nos podamos permitir el lujo de no vacunar. Si en Lanzarote son 500, fijarse el techo, oye, pues intentar que en una semana, en 2 semanas, sean 1000 las personas que se puedan vacunar. Es que, insisto, los cálculos para que se pueda
llegar a esa inmunidad rebaño, que es el 70% de la población en España, según los científicos tendrían que ser 500.000 vacunas por día. Y estamos vacunando, llevamos ¿cuánto? 2 semanas, ¿no? Sí. Pues creo que se ha vacunado. Del 27. Pues creo que se ha vacunado de casi 800.000 vacunas, pues creo que es algo más de 500.000, 600.000, lo cual quiere decir que a ese ritmo no vamos a llegar nunca. Pues Tomás, vamos a tener que ir, no sé si tú que te gusta ir por el charco has visto a estos pajaritos, pajarracos, como le digan algunos, en este caso creo que se han escapado de algún sitio, porque no creo que hayan llegado del trópico, en este caso son como una especie de no sé si son loritos como le llaman, o creo que no son loros en sí mismos. ¿Cuántos hay? De momento son 2. Son 2 los que hay, están por ahí, no se sabe si se ha escapado de algún sitio, de alguna casa particular. O sea, yo recuerdo que tuve un loro en Yaiza de chico que apareció así en mi casa. Sí. Y parece que estuvo por varias casas del pueblo y nadie lo cogió y al final no sé cómo lo hicimos en mi casa, mi madre y tal, que al final se quedó con nosotros. A mí los loros no me gustan mucho porque son muy chivatos. Sí, hay que tener Hombre, cuidado. que lo utilicen para decir, para algún mensaje, ponte la mascarilla. Bueno, pues la cosa, por cierto, felicitar al Ayuntamiento de San Bartolomé. Estas son las cosas y las actuaciones que yo siempre reclamo, yo y mucha gente reclama, en este caso, de los ayuntamientos. Son cosas pequeñas que se pueden hacer y es los escombros. Mire, esto es por ahí, por la zona, si no me equivoco, de Güime y tal, ¿no? Los vecinos denunciaban escombreras que hay situadas a los márgenes de pequeños caminos de estos de campo, ¿no? Caminos de tierra. Escombrera, que esto es una cosa que realmente que la gente vaya allí, que tiren pues escombros de estos son reformas que se suelen hacer en las casas, ¿no? En las viviendas. Bueno, pues esto, oye, el alcalde se puso fuera las denuncias, ¿cuánto cuesta resolverlo? Yo no creo que cueste tanto. Ahora bien, ahora lo que hay que poner es vigilancia y multar a aquel que de nuevo reincida y tire. Y eso es fundamental. Y lo que hablamos también hace poco con algunos solares también de Arrecife, es decir, evitar el efecto llamada. Es decir, porque estos son probablemente gente que no son a lo mejor ni del municipio. Y ven que alguien ha tirado y dice, pues para aquí mismo, y ahí lo deja, y ahí va acumulando. Entonces, intentar que el primero que tire, no, si lo coge, denunciarlo, pero si no, por lo menos llevarlo en una pala, como han llevado ahí, limpiarlo rápido para que no se convierta eso en un pues hablando de San Bartolomé, ya lo dejo dicho, porque la verdad que debería haberlo a lo mejor buscado el teléfono del alcalde o de algún concejal y comentárselo, pero está la playa, o sea, la playa de Playa Honda, sobre todo por lo menos de la mitad de Playa Honda hacia el aeropuerto, como se desbordaron las alcantarillas en las lluvias llenas de porquería. ¿Sí? Y entonces yo creo, ya hace una semana y pico o más, o 2 semanas de las lluvias más fuertes, una semana y media o más. Entonces está ahí por donde se ve perfectamente, por donde pasó el agua que salió del pueblo, digamos, o de la localidad de Playa Honda, y todo regado de porquería de la más variada. Yo creo que pues entonces hay que decirlo porque precisamente ahora San Bartolomé está iniciando una campaña. Es verdad, claro, como nadie va para la playa, pues es verdad que a lo mejor ni lo ve, no te das cuenta. Yo vi a gente, extranjeros y tal, que digo, no sabrán ni lo que es porque están tranquilos caminando por ahí, pero sí está ahí regado de porquería. Bueno, pues ya lo sabe, en este caso una noticia positiva es que efectivamente se ha terminado de limpiar los 12 puntos de escombro que había en el municipio, pero sobre todo en esa zona de Güime, y ahora, pues lo que está diciendo Tomás, pues hay que empezar a limpiar la playa. Yo no sé si eso es competencia directa o no del ayuntamiento, creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, porque aunque se ha visto... son de costa, pero tienen la gestión, la llevan los ayuntamientos, ¿no? Sí, yo siempre he visto, por ejemplo, en el reducto, cuando pasaba aquella máquina, era del ayuntamiento, supongo que siempre... Por sentido común debería el ayuntamiento hacer algo, está clarísimo, ¿no? Pues nada, pues nos vamos. Valentín, buen fin de semana. Igualmente, Jorge. Con tranquilidad. Vayas a acostar tempranito. Sí, sí. Para eso sí va a servir. Para eso sí va a servir. Vamos a hacer deporte de las 6. A las 6 nos dejan salir, a las 6 de la mañana. Ahí podemos ir a correr ya, porque acostados desde las 10. Por eso, deporte sí se puede hacer en la calle, en espacios abiertos y donde se pueda mantener la distancia. Lo que tiene que saber, sobre todo, que es lo que afecta a la mayoría en los fines de semana, es que si va a un restaurante puede ir, pero tiene que ser un restaurante que tenga terraza. Bueno, es que si no estará cerrado. Y también... una vez que esté en el restaurante, el máximo de personas que pueden estar son de 4. No tiene que ser, porque se había dicho que tendría que ser los 4 convivientes. No, pueden ser 4 personas, pero en este caso es el máximo. 4 personas, me refiero de distintas familias. Tomás, muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Buen fin de semana. Hasta luego. Nosotros regresamos el lunes. Buenas tardes.